Hola, hola, te veo como que un poco acostada, pero bueno, vamos a iniciar. ¿Me escuchas bien? Sí, 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 Ok, sí. perfecto. Bueno, voy a conectar el en vivo también y vamos a estar ahí, aquí, acomodando. Pero bueno, vamos a transmitir. Muy bien, bueno, fíjate, vamos a Sí. estar hablando de qué es una estrategia, qué es una técnica, qué es una táctica, para qué sirven. Cuando hablo de técnica, cuando hablo de táctica, cuando hablo de estrategia, son sinónimos, se refiere a lo mismo. ¿En qué momento a nivel en el que nosotros ya profesionalmente estamos, vamos a usar la palabra estrategia? ¿Cuándo la palabra técnica y cuándo la palabra táctica? Bueno, cuando hablamos de estrategia, vamos a decir que un punto clave es que una estrategia es un plan diseñado para alcanzar objetivos específicos. La diferencia entre estrategia y tácticas es que las tácticas son acciones concretas para ejecutar una estrategia, no son sinónimos. Una estrategia, por ejemplo, puede ser de cualquier tipo, aunque las más comunes pues son en el ámbito económico, militar, de negocios, de educación y pueden ser utilizadas en cualquier otro ámbito también. O sea, en conclusión, una estrategia pues es un procedimiento para tomar decisiones determinadas pues en algunas circunstancias utilizada para alcanzar uno o varios objetivos previamente definidos. Simplificando, la estrategia, pues es el caminito a seguir para alcanzar ciertas metas. Es decir, una estrategia es un plan mediante el cual se busca llegar a una meta. Esto puede ser aplicado en cualquier ámbito de la vida. Regularmente lo aplicamos pues en los negocios, lo aplicamos en la educación y pues obviamente es importante nosotros en algún momento utilizar los términos adecuados cuando nos vamos a referir a algo. Por ejemplo, al señalar que como estrategia estamos hablando que la diferencia con la táctica es que la táctica es una medida más concreta. La estrategia puede llevar un conjunto de tácticas para llegar a un bien o a un propósito. O sea, la estrategia es un proceso planteado, mientras que la táctica es una acción que se va a ejecutar. Por eso es más específica. Dentro de una estrategia podemos tener tres o cuatro o cinco tácticas que vamos a ejecutar. Una empresa, por ejemplo, textil. Una empresa textil se puede plantear el objetivo de incrementar las ventas en el mercado. ¿Sí? Ese sería su objetivo. La propuesta, pues, es llegar a más segmentos, ¿no? La estrategia sería llegar a más personas, pues, para que me compren más, a un segmento más grande. Y la táctica, pues es hacer una alianza estratégica con una cadena de tiendas, hacer una campaña publicitaria, em, poner un nuevo establecimiento para poner mis productos, entre otros. Los tipos de estrategia o sea, son en diversos ámbitos. En el ámbito económico, por ejemplo, o en el empresarial también, pues se utiliza este concepto como una metodología que busca alcanzar un objetivo por medio de un plan de acción, que sería la táctica, que se descompone
en objetivos estratégicos para cada área de la organización. O sea, una estrategia de una organización va teniendo diversas tácticas. Cuando hablamos de estrategias de negocios, pues es la planificación por parte de una empresa de cara a conseguir objetivos previamente establecidos. Si esos objetivos no se logran, pues entonces ya no fue negocio. Esto se centra pues en el posicionamiento del mercado, en la obtención de beneficios, en las ventas, en la recuperación del dinero. En cambio, en la empresa, pues, perdón, se desarrollan estrategias de manera más amplia porque abarcan a una compañía y se orientan hacia el clima laboral, las ventas, la producción, lo administrativo, entre otros. Cuando hablamos de marketing, la estrategia de marketing es un plan de acción dispuesto a lograr objetivos comerciales, ya sea, por ejemplo, aumentar las ventas, tener nuevos clientes, dar a conocer un nuevo producto o la participación y mejor posicionamiento en el mercado, ¿sí? Cuando hablamos de estrategias de inversión, pues son los lineamientos que un inversionista va a seguir al momento de armar un portafolio. Los inversionistas no necesariamente se van a llevar por un pálpito. Mucha gente piensa que cuando hablamos de inversiones, pues es como que corazonadas, pero realmente no. Se puede decir una estrategia de inversión, puede ser destinar 50% a instrumentos que sean renta fija, que no sean de riesgo, y otro 50 puede ser a renta variable para tener algo seguro y a su vez algo que sí puede oscilar, porque pues obviamente dentro de la inversión, pues la estrategia puede fallar. Fuera del ámbito económico también existen otros tipos importantes de estrategia. Ya hablábamos de la estrategia militar, que es la forma en que se disponen pues las armas, los hombres, los recursos para lograr un determinado fin. Por ejemplo, derrotar al ejército enemigo que se encuentra a cierta distancia, ¿no? Usan una estrategia de cómo van en esa área a distribuirse para lograr derrotar al enemigo. También se usan estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje. Estas van de la mano, van en conjunto. Estas son herramientas a su vez y técnicas que pueden servir en el plano educativo. Para que se lleve a cabo el proceso de la enseñanza, tiene que dar como resultado un aprendizaje. Por ejemplo, cuando usamos mapas conceptuales, estamos utilizando estrategias para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se ejecute en el alumno. Y bueno, ¿qué cosa es una táctica? Pues es un método empleado con el fin de obtener un objetivo. Esta táctica se trata pues sobre el empleo ya de medios de acción, de la actuación de cada una de las personas y la relación que existe entre el objetivo, la información y la misión que se tiene a cargo. Esta táctica es métodos o medios, pero ya para ejecutar. Dar un uso, obviamente, en todas las áreas se le da el uso, pero ya cuando hablamos de táctica ya son cosas un poquito más específicas. ¿Qué cosa es una técnica? A veces también lo usamos como sinónimo, pero ninguna de ellas es sinónimo de la otra. Son parecidas, como dice el dicho, parecida, pero no es igual, ¿no? Cuando hablamos de una técnica, es un conjunto de procedimientos a nivel material, pero también a nivel intelectual. Ya aquí la técnica es conocimiento específico que es aplicado en una tarea. Con base a ese conocimiento en la ciencia, por ejemplo,
para obtener un resultado determinado. Entonces, la técnica es el conocimiento que tiene una persona para ejecutarlo en una tarea específica, para materializarlo en una tarea específica. También vamos a decirlo así, que una técnica es una habilidad particular de una persona en lo que es más diestro combinado con el conocimiento que tiene para hacer un procedimiento. Ya esto es como que un recurso porque es la destreza o habilidad que tengo más el conocimiento de las formas de hacerlo de mejor manera. Por ejemplo, a nivel deportivo solemos valorar algunas cualidades de los atletas, ¿no? Nunca vi jugar a una persona con una técnica tan exquisita. A veces la misma técnica la puede aprender una persona, pero si no tiene la destreza, el conocimiento más la destreza o la habilidad, entonces no, o sea, no va a lograr el objetivo que es la manera de hacer una cosa en determinado modo para lograr específicamente algo. La técnica es transmisible, es reproducible, es transferible y también es mejorable en cualquiera de sus ámbitos de aplicación. En relación con esto, podemos añadir que la técnica nace por una necesidad humana de modificar el medio en el cual se desenvuelve el hombre y adaptarlo a sus necesidades. Vamos a suponer en un lugar específico, como aquí en Tabasco, que tenemos mucha agua, la necesidad de una técnica es la técnica de remar, por ejemplo. La técnica de poder cruzar los mantos acuíferos remando. Esa es una técnica. Cada uno de nosotros tiene una destreza diferente. No es lo mismo los que reman todos los días que los que remamos de vez en cuando o que los que nunca han remado. La destreza también tiene que ver con la facilidad que tiene una persona para remar. En la música hay una técnica, por ejemplo, vocal, que son las diferentes formas en que se utilizan los órganos fonadores para desarrollar la voz sin lesionar las estructuras fonatorias que intervienen en el momento. Los órganos fonadores, pues son como por ejemplo los pulmones, los bronquios, la tráquea. Esos son los fonadores. Y los de fonación, pues la laringe, las cuerdas vocales. La forma en que nosotros usamos esta técnica va a ser diferente. Por eso vemos que hay gente que tiene un tipo de voz como si fuera cantante de ópera, pero no tiene la técnica. Tiene la destreza, pero no tiene el conocimiento aplicado a esa destreza. Entonces, la técnica es una persona que tiene el conocimiento específico, que tiene la instrucción en un instituto, en una escuela o a través de la experiencia, pero también tiene una destreza específica. No todas las personas tenemos la destreza, por ejemplo, de navegar en el mar. Habemos algunas que como yo me marearía si fuera yo a cazar cangrejos de esos que donde se mueven tanto los barcos. Vamos a decirlo así, que cuando hablamos de técnica estamos hablando de conocimiento, destreza u oficio, pero los tres en conjunto. Si hablamos de técnica de educación, bueno, estamos hablando de técnicas de enseñanza, técnicas de desarrollo de proceso de aprendizaje y de todos los procedimientos. Dentro de las estrategias, pues tenemos métodos también de índole intelectual que son empleados para impartir conocimientos. No es suficiente tener el conocimiento para poder enseñar. Tenemos que tener técnicas adecuadas. Por eso hay gente que sí sabe, sí tiene el conocimiento, lo sabe hacer, pero no sabe enseñar. ¿Por qué? Porque no tiene la técnica para hacer el proceso enseñanza aprendizaje.
La aplicación de una técnica, vamos a decir, responde pues a la necesidad de optimizar el rendimiento o de cambiar algo dentro del ámbito o el ambiente. También hay técnicas dentro del arte. La técnica pues hace alusión al dominio del conjunto de procedimientos y recursos intelectuales y materiales que tiene una persona a nivel artístico. No es nada más que agarra un pincel, que agarra un lápiz y empieza a rayar. Tiene un dominio de diversos procedimientos y recursos como el uso de los colores, la distancia, el cálculo. Una persona cuando va a pintar, pues de inmediato identifica si va a poner una canasta, qué tamaño, si va a poner una mesa, si va a poner una fruta, dónde le va a poner la hoja y que quede centrado, que quede hacia donde realmente quiere su dibujo y transmita lo que es el mensaje de acuerdo a la disciplina específica de la pintura. Los escultores también, yo veo una piedra y pues veo una piedra. Pero si a mí me pregunta si esa piedra puedo usarla para hacer a una persona parada o sentada, si cabe una persona parada o sentada, pues yo veo la piedra y no lo sé dimensionar. No tengo esa habilidad técnica para poder de manera específica proyectar a nivel intelectual si la protección de la persona va a ser o no va a ser. Realmente la técnica es lo que determina en buena medida la calidad de una obra de arte, la calidad de el resultado de todo lo que tiene que ver con las estrategias y las tácticas. Si tú mandas a hacer una estrategia militar, por ejemplo, a una persona que no tiene la técnica adecuada, no puedes poner de francotirador a una persona que sus técnicas son más de tierra, por poner algún ejemplo. Hay técnicas jurídicas. Estas son el conjunto de procedimientos intelectuales encaminados a la determinación, interpretación y aplicación del derecho vigente. O sea, hay gente que le llevan un expediente de este tamaño y te dicen, venga usted mañana que lo voy a revisar. Y ya se saben la estructura y ya lo van abriendo y van viendo y ya identifican. ¿Por qué? Porque tienen el dominio de ese tema. Básicamente se emplea como que a nivel jurídico para desentrañar y aclarar todas las situaciones y de acuerdo a las normas jurídicas con la finalidad pues de solucionar la aplicación en determinados casos concretos. Otro ejemplo de técnica también es en la tecnología. La técnica es el conjunto de procedimientos para realizar una acción con el objetivo de lograr un fin. Por ejemplo, pintar. Se pueden utilizar diferentes técnicas para pintar, pero puedes pintar un cuadro, puedes pintar metal, puedes pintar una pared, puedes pintar. Incluso se pinta madera, hay rodajas de madera que pintan. Las técnicas son diferentes. También si es al óleo, si es al pastel, depende del gusto y el fin que busca el pintor. La tecnología, pues es el conjunto de técnicas y procedimientos que se utilizan para la elaboración de objetos útiles para la humanidad, como los utensilios, las máquinas, entre otras. Todo lo que usamos para ejecutar una técnica. Las técnicas se clasifican y tienen diferentes características. Estas de acuerdo a su aplicación en diferentes contextos y su capacidad de ser transmitidas de una a otra persona o también el hecho de la capacidad de ser mejoradas. Algunas de las características más comunes de una técnica, pues es la transmisión. Hay una técnica cuando podemos transmitir de una persona a otra o de generación
a generación a través de la práctica y de la experiencia. Entonces, una característica importante de la técnica es que se pueda transmitir de una persona a otra, se pueda practicar y se pueda crear experiencia en el dominio de esta técnica. Otra característica importante es la mejora continua. La técnica se puede mejorar con el tiempo mediante la práctica, pero también mediante la innovación. La técnica también puede innovarse. Se le pueden poner cosas nuevas que ayuden a que la técnica pues sea más benéfica para la humanidad. Las técnicas también son reproducibles. Si yo lo sé hacer, lo puedo transmitir, se lo puedo enseñar a Artemisa y Artemisa después lo puede reproducir en la acción o enseñándole a otras personas. O sea, puede ser replicada a otros. Las técnicas también pueden ser transformadas para adaptarse a nuevas necesidades, a nuevos contextos, a nuevos usos de herramientas, por ejemplo, a nuevas generaciones, a la edad de las personas, entre otras características. Las técnicas pueden ser mejoradas mediante aplicación de nuevas ideas o de tecnologías. Las técnicas son esenciales en la vida cotidiana y en el desarrollo de la civilización, ya que permiten a los individuos y a las sociedades resolver problemas y satisfacer necesidades de manera efectiva. Por eso, en muchos países del mundo, por ejemplo en Alemania, siempre están cultivando en los jóvenes el aprender técnicas aún antes de que vayas a ir a la universidad y te vayas a dedicar a un rubro, ellos siempre fomentan que seas técnico en algo. ¿Por qué? Porque el ser técnico te permite a ti perfeccionar y a su vez te permite ir mejorando diversas técnicas. Por ejemplo, el hacer quesos. Tú puedes saber la técnica de hacer quesos, pero si en algún momento dentro de esa técnica tú aportas alguna mejoría, en algún momento el hacer queso, pues lo hacían con el cuajo. Ahorita, pues ya venden líquido, venden pastilla, venden lo que se te ocurra. Y también hay un tipo de sueros. También, por ejemplo, mi hijo lo hace con vinagre. Hay otras personas que lo cuajan con limón. Hay diferentes técnicas y al final de cuentas es hacer queso. Cuando hablamos de desarrollo humano, entonces empezamos a aplicar procesos y procedimientos. Ya aprendimos cuándo vamos a usar la palabra técnica, cuándo vamos a usar la palabra táctica y cuándo la palabra estrategia. En el desarrollo humano, que es primordial, todas las personas debemos de apostar a nuestro desarrollo. ¿Por qué? Porque es un proceso de crecimiento, de cambio, de maduración que debemos de experimentar a lo largo de nuestra vida, pero que a su vez va abarcando no solo el aspecto físico, sino también el desarrollo cognitivo, emocional y social. Muchas veces vemos personas que como ya dejan de aprender, como ya dejan de usar los procesos mentales adecuados, poniendo un ejemplo, no sé cuántos contactos tengas en tu lista de números de teléfono. No lo sé, pero a lo mejor tienes 5,000 y yo preguntaría, bueno, de esos 5,000, ¿cuántos te sabes de memoria? Y entonces se pierde el celular y ya no sabemos, pero ni un número de teléfono. Eso hace que caemos en el sedentarismo. Usamos la tecnología, sí, pero caemos en el sedentarismo y ante una emergencia ya no tenemos desarrollo humano. En lugar de desarrollar mayores habilidades, estoy dependiendo de un aparato
un aparato que se puede romper, que me lo pueden robar, que se puede perder, no sé, tantísimas cosas que suceden. Entonces, el desarrollo cognitivo debe de ser una constante y eso se logra haciendo y ejecutando cosas. Por ejemplo, ya los niños ahorita se les enseñan juegos, videos que ya no son tan interactivos ni siquiera a nivel cognitivo, menos a nivel social y menos a nivel emocional. Les vamos enseñando a nuestras nuevas generaciones a no saber perder, a no tolerar la frustración, a exigir, a querer todo rápido y no socializa. Ya no hay el compartir y entonces se vuelve una limitante en lugar de estar desarrollando, nos sumamos, restamos, estamos inhabilitando los procesos de desarrollo. La idea de que todas las personas tienen el potencial de crecer y desarrollarse de manera equitativa y sostenible es impresionante y a su vez cierta. Además, implica pues la inversión de recursos económicos en el manejo del mejoramiento, pues de las condiciones de vida, el saber, por ejemplo, el saber cómo reciclar. Las condiciones de vida mejoran cuando nosotros aprendemos a reciclar. No solo producimos menos basura, sino que al uso de nuestro dinero le estamos dando mayores beneficios. Por ejemplo, este vaso, vamos a poner que a mí me costó 10 pesos. Si yo lo uso una sola vez y lo desecho, el vaso me costó 10 pesos. Pero si yo uso este vaso, perdón, 10 veces, ya su uso me sale a 1 peso. También es inteligencia financiera. Y en lugar de estar originando basura, lo sigo utilizando. Esa capacidad básica no la saben los niños. ¿Por qué? Porque ya les enseñamos que todo es desechable, que todo es rápido, que todo no es indispensable. Y entonces, ¿cómo forman relaciones? También desechables, también que no son indispensables, también de una manera rápida. La inversión en recursos no es nada más económica, es también en tiempo. ¿Para qué? Para que las condiciones de vida de los futuros ciudadanos adultos a los que vamos a pasar la estafeta también sea de madurez. Cada persona tiene como objetivo, yo diría ley, nacimos para ser felices, para disfrutar de la vida en plenitud en todos los ámbitos de nuestra existencia. Pero imagínense. Viene un COVID y de repente nos cambia el mundo y no sabemos cómo estar en casa y muchísima gente no sabía cocinar, no sabía las cosas básicas, ni siquiera convivir entre miembros de la familia. Entonces, el desarrollo humano también tiene que ver con mi persona y cómo yo transfiero esa técnica o ese conocimiento para que mis hijos sean independientes. Cuando yo los enseño a que ellos no saben, por ejemplo, acomodar sus zapatos o acomodar su cama, dependen de una persona para eso, eso van a aprender para ser felices, para tener satisfacción, aprenden dependencia. Hemos luchado tanto por nuestra independencia y ahora estamos enseñando a ser dependientes. No es congruente. El desarrollo humano a nivel personal es una responsabilidad individual, pero también de nuestros formadores. Los padres y la familia son formadores. Los maestros cada vez tenemos más limitantes para enseñar. Si ahorita le haces un comentario a una persona, pues puedes incluso verte en problemas. ¿Por qué? Porque ya hay muchas cosas, muchas limitantes que a nivel mundial se le han puesto al maestro. El maestro ya se volvió solamente un docente. Ya se nos olvidó
que el maestro es una persona que capacita a futuros maestros, dicen los asiáticos. Entonces, ya el maestro que no le diga nada, que no le castigue, que no le repruebe, que no le llame la atención, que no le deje mucha tarea, que si reprobó el examen, que no se lo exija, que no le exija que tenga asistencia, pero se nos olvida que el maestro, antes de ser docente, es maestro. Entonces lo limitamos nada más a la docencia y entonces yo llego y me siento y hablo, así como cuando le tiras el maíz a las palomas, la paloma que lo agarró, qué bueno, y la que no, pues ni modo, porque no le puedo decir nada. Cuando usamos el desarrollo humano en los grupos, esto se basa en las interacciones y las dinámicas grupales que influyen en el crecimiento personal y el colectivo de los individuos. El desarrollo en grupos es esencial para fomentar la cooperación y alcanzar objetivos comunes. Los grupos no solo permiten realización de tareas, sino que también contribuyen al bienestar emocional y social de sus miembros. A través de esta interacción, los individuos vamos desarrollando habilidades interpersonales y mejoramos nuestra autoestima, encontrando sentido de pertenencia. Por eso es que los chicos ahorita no saben convivir y se agarran a golpes y se unen entre todos y matan a golpes a una muchacha o un muchacho porque no saben, no tienen sentido de pertenencia, muchísimo menos de responsabilidad. Un desarrollo humano en grupos tiene diversas etapas. Primero, la formación. Los miembros tienen que tener conocimientos, establecen normas, reglas y roles. Ahí yo les digo, el maestro tiene un rol muy importante si también los padres le permitimos que enseñen dentro de las normas. Hay cosas que en ocasiones los papás protestamos por cosas que el maestro le llamó, por ejemplo, la atención a mi hijo porque no llevó la tarea y voy y protesto. Eso no debería de ser. Hay momentos en los que hay tormenta en los grupos, son conflictos y tensiones en las que necesitamos mediar, opinar, decir, hacer sugerencias, pero la resolución de conflictos solamente se puede resolver cuando tenemos una construcción de relaciones sólidas, cuando tenemos una constitución en valores. El desempeño de cada una de las personas es importante para alcanzar el máximo potencial, como por ejemplo dentro del trabajo en equipo, que también es desarrollo humano grupal. La desvinculación ocurre cuando el grupo se disuelve o cambia significativamente, lo que puede ser un momento, pues, de reflexión, cuando los grupos se tambalean, cuando, hablando, por ejemplo, de la familia también, debe de haber mucho aprendizaje. Hay varios factores que influyen, pues, en el desarrollo humano dentro de los grupos. La comunicación es importante, la cohesión y el liderazgo. El liderazgo también ayuda a facilitar la resolución de problemas, pero dentro de un grupo o en el desarrollo humano de grupos, todo es dinámico, requiere atención a las interacciones y a las relaciones de todos los miembros. Cuando comprendemos estas etapas, pues sabemos que esto ayuda a maximizar el potencial individual, pero también del grupo en su conjunto. La gestión efectiva, eso es importantísimo. Todas las dinámicas deben de tener gestión dentro de las organizaciones. Lo mismo dentro de una empresa. Aquí el desarrollo humano, pues se refiere a estas acciones enfocadas a potenciar las habilidades, conocimiento y bienestar de los empleados, pero también para que esto impacte no nada más a nivel emocional, social y personal, sino también como parte de la producción y el impacto de la persona dentro de la empresa. O sea, cuando yo hago que todo mi personal crezca a nivel personal, a nivel psicoemocional y les doy capacitaciones,
pues obviamente mejoro el rendimiento, fomento el compromiso, el liderazgo, voy creando mayor interés entre las personas, aumenta el sentido de valoración, el sentido de pertenencia, el compromiso y obviamente también la lealtad. Eso se traduce en mayor esfuerzo y contribución a la organización. Algo importantísimo, la retención de talento. Cuando nosotros valoramos a nuestros empleados, también se quedan con nosotros, no son más leales, no nada más estamos mejorando el nivel laboral, sino también el de la organización. Dentro de los negocios, cuando nosotros hacemos este crecimiento personal, nuestro desarrollo humano es cada vez mayor, vamos potenciando, vamos aprendiendo todos los aspectos emocionales, sociales y las motivaciones aumentan nuestro rendimiento. Entonces, fíjense bien, si yo quiero desarrollarme como persona, tengo que tener un plan estratégico bien desarrollado que se componga de técnicas. Por ejemplo, si hablamos a una persona sobre desarrollo humano, ella tiene la técnica para desarrollar nosotros, adquirir esas herramientas, practicarlo a diario. Las técnicas, las dinámicas, los procesos son para eso. Y bueno, vamos finalizando el en vivo. Estamos hablando de cómo nos comunicamos los seres humanos, cómo podemos usar estrategias para beneficio de esta comunicación. En muchas ocasiones los malos entendidos pudieran resolverse con una buena comunicación, con estrategia, con técnicas, con tácticas específicas, con acciones. Las tácticas son acciones que vamos a ejecutar, se pudiera resolver, pero en muchas ocasiones el ser humano no usa la tecnología a su favor, sino pareciera que en ocasiones lo usa a nivel negativo para hacer daño. A veces la táctica la usamos para tirar un dron para ir a destruir una casa o matar a una persona, pero no lo podemos usar para comunicarnos, para crear vínculos, para desarrollarnos como personas, para hacer que las empresas donde estamos produzcan más, a su vez haya mejoría en la economía, haya menos hambruna y bueno, se vayan resolviendo en cadena todo este tipo de situaciones. Y bueno, por aquí nos despedimos del en vivo y nos quedamos en el Zoom. Artemisa, ¿qué aprendimos? Porque se nos va a cortar el Zoom. Este, bueno, eh, lo que son, bueno, para el desarrollo humano es necesario tener estrategias, que es como son las metas a alcanzar, las tácticas que tienen que ser un poquito más concretas, como la misión y la visión, creo Y yo, claro, sí, porque son si no ya ando muy, acciones específicas. Muy bien. si no ando muy allá, muy perdida. Bueno, tiene que haber mejora continua, tener creatividad para ciertas actividades o desarrollar ciertos temas, sobre todo conocimientos. Ok. Y Ajá. sí, desarrollar lo que comentaba, lo de lo cognitivo y ser Correcto. más social. Ahorita nos vamos a conectar por videollamada para hablar de las tareas porque se nos corta el Zoom. ¿Sale? Ok, Ok. bueno, ok, bye.